De hoy para primeramente mandar un saludo a la Iglesia Misión de los Apóstoles en Carrillo Puerto, igual aquí a la misión de fin de semana en la ciudad de Chetumal, y a todos los que nos ven por medio de las redes sociales le mandamos un saludo y un abrazo, aunque no podemos ahorita dárselo de manera personal, pero desearles un gran día y compartir en esta hora una gran enseñanza que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17. Y en este pasaje de la Biblia encontramos en los primeros versículos la siguiente narrativa. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres. Aquí quiero compartir esta tarde. Estamos siguiendo la serie Viviendo lo Sobrenatural, y en la Biblia se nos revela que para poder vivir en esa dimensión de la relación sobrenatural con Dios, para el propósito para el cual tú y yo hemos nacido, tenemos que tener una relación de pacto con Dios. Y esto es muy interesante en la Biblia, porque cuando uno lee el capítulo 16, que ya lo hemos estudiado en otra ocasión, vimos el fracaso, el error, la falla de Sara o de Sarai y de Abraham en el caso de Agar, cuando entrega a la esclava como su mujer y nace Ismael, y eso ocasionó muchos problemas a la familia. Abraham tenía la edad de 85 años cuando esto ocurrió. 10 años ya tenían en la tierra de Canaán, pero después de este problema que se suscitó por malas decisiones, pasan o transcurren 14 años. 14 años fueron los que tuvieron que pasar para que Dios se revelara otra vez a Abraham a la edad de 99 años. Y lo que explicamos tiene que relación con algo que tiene que ver del proceso, cómo Abraham vivió este proceso familiar junto con su esposa, y lo que implicó también a él como un profeta de Dios entrar en esta relación de pacto. Y lo que quiero compartirte tiene que ver que en el proceso de la bendición, porque Abraham iba a recibir una bendición formidable, extraordinaria, sorprendente, que Dios ya le había revelado, pero en esta ocasión le viene no solo la confirmación, sino Dios le viene a decir: yo mantendré mi pacto firme entre tú y yo. Y para esto hay que entender que para poder llegar a alcanzar a ver la más grande provisión e intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida, tenemos que entrar en una relación de pacto y de compromiso con Dios. Los pasos para poder ver el milagro más grande, la obra sobrenatural que va a detonar el gran despegue de la vida familiar de Abraham. Ese gran anhelo que tendrían Abraham y Sarai era tener un hijo. Esta pareja trabajó en la cama conyugal, trabajó en la oración, trabajó en la intercesión, se activó la fe a tal grado que la Biblia habla en el capítulo 15 que Abraham fue justificado por la fe en Dios el día que contempló las estrellas en una noche oscura y le creyó a Dios que iba a tener un hijo. Pero de ese tiempo en adelante ha pasado más de una década, y ahora Dios se le revela, Dios se le aparece, Dios se manifiesta
una vez más en la vida de Abraham y habla con él, y lo primero que le da a conocer es el nombre de Dios, de El Shaddai, el Todopoderoso. Esto es increíble porque Abraham no conocía a Dios en esta dimensión y él le revela su nombre de que él es el Todopoderoso. Y le explico de manera sucinta, el nombre del Todopoderoso significa alguien que sustenta a una criatura, una madre que le da de beber, le da de comer en su pecho a un recién nacido, y es una madre que tiene suficiente leche en sus senos y que la criatura, el bebé, puede estar recostado en el pecho de la madre, confiado de que ahí tiene todo, que no le falta nada. Es la máxima felicidad de un bebé tener el alimento en el seno de una madre. Y Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, y el Todopoderoso puedes compararlo como una madre que tiene una criatura en su pecho y vive confiado en los brazos de su madre, de que no le faltará nada. Y si yo te estoy diciendo que te voy a hacer un milagro en el vientre de tu esposa para que se acabe la esterilidad y tengas un hijo, y a tal grado que para que tú entiendas esto, tienes que activarte en la confianza, en la fe de quién soy yo. Cuando hablamos de esta relación de pacto entre Dios y Abraham, y entre Abraham y Dios, Dios le tiene que revelar otro de sus atributos que tiene que ver con su carácter, de que Él es el Todopoderoso y que Abraham pueda confiar y creer que nada hay imposible para Dios. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Él fue llevado de la mano de Dios paso por paso para que él pudiera crecer en otro tamaño, en otra estatura de la fe. Y por ese motivo Dios le reveló este nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Una cosa es que usted y yo conozcamos este nombre, podamos leer en la Biblia que está revelado, y otra cuestión es que usted y yo tengamos la suma confianza, la total confianza, la fe de tal manera maximizada, potencializada a lo máximo, confiando y creyendo que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, aquí que estoy explicando este punto, que tiene que ver cómo podemos ver el milagro más grande de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son esos pasos de que dan evidencia de la fe, de la gracia sobrenatural de Dios para con nosotros? Y el primer aspecto tiene que ver con el compromiso en el pacto. Y la Biblia por eso dice en la Escritura que Dios le dijo, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Mire, Dios le había dicho que él sería padre de muchedumbres, de naciones. ¿Sabe? Lo que pasa que a veces, en ocasiones, a nosotros nos cuesta trabajo creer esas cosas. Y se lo digo de manera muy sencilla, porque cuando no vemos claro, cuando vemos desierto, cuando vemos que negocios quiebran, empresas quiebran, empresarios están viendo dura la situación del COVID-19, cuando vemos el desempleo que se está formando por medio de la crisis que ha ocurrido de más 4 o 5 meses que estamos encerrados, cuando estamos viendo que todo está en nuestra contra, es cuando es más difícil confiar y creer en Dios. No que no sea necesario, no es que no podamos hacer lo que sea imposible, no, sino que el entorno político, el entorno social, el entorno familiar, cuando los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, el fracaso de errores que han traído dolor, que han traído falta de perdón, amargura, cuando usted cree que tal vez su matrimonio ya fracasó, ya no hay solución, hay cosas que uno puede decir, yo creo que no habrá manera de recuperar o de levantarnos. Es cuando Dios a Abraham no lo dejó caído
postrado por el problema que tuvo en el caso de lo que pasó con la esclava y que no fue realmente una solución correcta. Pero aquí, después de esa situación que se estabilizó de nuevo la familia, el hogar, tomó su propio asentamiento, las cosas emocionales y todos los aspectos, después de que ellos asimilaron y entraron en un nuevo proceso, Dios viene 14 años después de este suceso y se aparece a Abraham, se le revela a Abraham, se le manifiesta otra vez, habla con él y le comienza a decir las condiciones de la nueva relación, de las nuevas condiciones de lo que está por venir y por manifestarse. Y por eso la Biblia registra que Abraham tenía 99 años y Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, lo que Dios le dice, vive con integridad, no me ocultes cosas, no hagas cosas chuecas, no andes de mentiroso, no practiques la incredulidad, no permitas que la influencia de otros te desvíen del enfoque de lo que yo te he llamado, lo que yo te he prometido, de que puedas confiar en mi carácter. Por eso te estoy revelando hoy. Yo soy el Todopoderoso, soy el dueño del cielo y la tierra, soy el creador del universo, el mismo que te hizo salir de la tienda una noche oscura para que tú contemplares las pléyades, las constelaciones y los miles de millares de estrellas que a tus ojos pudiste ver. Ese Dios creador es el Dios que está contigo, soy yo que estoy contigo. Y entonces Abraham, viene Dios a estar con Abraham para hablar con él y decirle, mi pacto es contigo, mi pacto es firme contigo, no tengas temor, a pesar de tus fallas y de tus errores, yo sigo estando contigo y lo que te he prometido va a ser como te he dicho. Versículo 4 dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ustedes me preguntan, oiga amigo, ¿y esto qué significa? Eso significa que Dios le está dando un valor a la vida de Abraham, que Dios le está dando esperanza a la vida de Abraham, que Dios le está dando ánimo de que él puede confiar en la promesa de Dios. Y hay un cambio, ¿sabes qué? Cuando Dios te llama a hacer un pacto con él, tú tienes que atreverte a hacer cambios que Dios te pide. Y en el versículo 5 Dios le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, porque en el verso 4 ya le dijo que será padre de muchedumbres. Y le explica, sino que tu nombre será a partir de ahora Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí significa de que Dios estableció a Abraham como padre de muchedumbre de naciones, de pueblos. Y usted dice, pero ¿cómo está eso? Si todavía no ha ocurrido, todavía no tiene el hijo y ya Dios lo estableció. Porque cuando Dios establece algo, aunque todavía no haya sucedido, el que él no tenga un hijo porque su esposa es estéril, no significa que no va a ocurrir, porque ya Dios lo estableció. Por ese motivo hay que explicar esta parte. Dios le dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí quiero explicarle porque este pacto que Dios está estableciendo con Abraham y Abraham con Dios, porque este pacto en el hebreo antiguo, muy antiguo, la palabra implica una alianza entre dos. Este pacto no es igual al pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15, que es un pacto unilateral en el cual Dios prometió que de Abraham saldría una gran nación, y aunque estuviesen 400 años de esclavitud en Egipto, porque eso Dios se lo reveló en el capítulo 15, que iba a ser una gran nación y que serían esclavos en Egipto, pero en este capítulo 17 le está explicando Dios a Abraham, le está revelando, le está comunicando de que este es un pacto perpetuo entre Dios y Abraham, donde hay condiciones del pacto para ambas partes y hay compromisos. Y esto es muy interesante porque no estamos hablando de un pacto de salvación. Esto hay que también tener claro. En el capítulo 15 explica que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es Génesis
15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este pasaje es muy clave, ¿sabe? Porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo discute este asunto en sus cartas también, donde habla que Abraham fue justificado por la fe, y eso está en el capítulo 15, y estamos ahorita en el capítulo 17, y no estamos hablando un tema de la salvación, estamos hablando un tema de la bendición y la multiplicación. Le explico este punto porque es muy importante que usted y yo lo entendamos. Porque más adelante la Biblia dice que cuando Dios se le manifestó y se le reveló a uno de sus de descendencia de Abraham, a Jacob, cuando iba camino hacia Padán Aram y vio la gran escalera donde ángeles subían y bajaban. Y entonces Jacob tuvo miedo porque no sabía que la presencia sobrenatural de Dios estaba en ese paraje, en esa senda del camino donde puso una piedra para dormir. Y Dios se le manifestó. Cuando Jacob supo que estaba en un lugar de una dimensión sobrenatural, cambió el nombre del lugar y le puso Betel, casa de Dios. Y porque dice, ahí es una morada de Dios, ahí es un punto de contacto, es un punto de aterrizaje, es un punto de manifestación sobrenatural. Y entonces eso marcaría el rumbo de la vida de Jacob. Y quiero explicarle que Jacob hizo un pacto con Dios ahí, dijo, de todo lo que me des, el diezmo voy a apartar para ti. Si tú me prosperas, el diezmo voy a apartar para ti. Jacob hizo un pacto con Dios. Y aquí estamos hablando que no es un pacto de salvación, pero estoy explicando el ejemplo de Jacob. Y este pasaje, el capítulo 17, no estamos hablando de una cuestión de salvación. Estamos hablando de un pacto de bendición y de multiplicación que tiene cláusulas muy claras y específicas. Y Dios le dice, por lo tanto, a él que es necesario que se levante por la fe, que abra sus ojos, que el proyecto de Dios para su vida no está perdido, que el propósito y el plan de Dios no está cancelado. Al contrario, Él le dice, yo, Jehová tu Dios, haré un pacto contigo, pero es un pacto no solo que yo estoy haciendo contigo, sino el pacto entre mí y ti. ¿Por qué dice así? Que se escucha curioso, porque también Abraham tiene que hacer pacto. O sea, no es un pacto unilateral, es un pacto bilateral. Tiene dos direcciones y Abraham tendrá que responder de manera voluntaria, de manera personal, con convicción, con responsabilidad de que acepta las condiciones del pacto y que él es en la otra parte que es pactante y que él asume su responsabilidad y que hace un compromiso. Y lo que te quiero explicar, para ir al otro nivel de la bendición, para ir al nivel de la multiplicación, para ir al nivel en que se va a manifestar la evidencia más grande del milagro más grande, de lo que va a detonar la bendición más grande para tus generaciones, tienes que hacer un pacto con Dios. Tú no puedes quedarte en un nivel de crecimiento de la fe. Tú no te puedes quedar en un nivel de compromiso. Tú tienes que ir a otro grado, a un peldaño más, a un escalón más superior, para que tú entres en una dimensión de una bendición más grande, que no va a quedar la bendición solo contigo, sino va a pasar para más generaciones, para 1000 generaciones. Y esto es lo extraordinario de este pacto maravilloso que Dios hace con Abraham y que Abraham lo acepta. Bueno, te lo explico de otra manera. Si Abraham no lo hubiera aceptado, si Abraham no hubiese pactado, pues se hubiera perdido las condiciones y las bendiciones de este pacto para él. ¿Sabe por qué hay gente que no prospera en el reino de Dios? Porque no se atreve a hacer pactos con Dios. Porque no se atreve a tener un compromiso con Dios. Porque aquí la Biblia dice que Dios le dijo que este pacto sería perpetuo para que Dios fuera el Dios de ellos y el de su descendencia después de ti. Esto es sumamente impresionante, ¿sabe? Porque cuando uno lee la Biblia y uno ha estudiado la Biblia de tapa a tapa, la escritura dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cerca de la montaña de Dios, del monte Horeb, el monte Sinaí, el monte de la presencia.
Y ahí iba Moisés, era el año 40 de estar trabajando, era el año número 80 de su vida. Y ahí andaba de pastor de ovejas cuando Dios se le manifestó en la zarza ardiente. Y entonces Moisés vio una zarza que se consumía en el desierto. Él casi a diario, cada semana había zarzas consumirse, pero esta zarza tenía la cualidad que no se apagaba, sino que hacía más grande la llama. Y eso le llamó mucho la atención porque las zarzas se prenden y no tardan mucho y se apagan en el desierto. Pero esta gran fuego de la zarza le llamó y se fue a ver qué está pasando. Esto no es normal, esto es inusual. Y es cuando Dios lo llamó desde la zarza, le dijo, Moisés, Moisés, lo llamó por su nombre. Y cuando Abraham vio que Dios estaba ahí, escuchó que Dios estaba ahí, sintió la presencia sobrenatural de Dios en medio de la zarza, y le dijeron, quita las sandalias de tu pie porque el lugar que tú pisas es santo, porque la presencia de Dios manifiesta su santidad, de su gloria. Y entonces Moisés obedece a Dios y le habla a Dios desde la zarza, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso le estoy explicando la importancia de este pacto, porque Dios cuando habla con Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando tú pactas con Dios, cuando tú entras en ese compromiso con Dios, con esa relación, esa unión con Dios, todo cambia. Tu futuro está más seguro en la mano de Dios que en tus manos. En la mano de un gobernante o en la mano de quién te puede ocurrir, qué idea puedes tener. No, hermano o amigo, no hay cosa más segura que encomendar en un pacto nuestro futuro a Dios, el futuro de nuestras finanzas, el futuro de las inversiones, el futuro de la vida, de la carrera de tus hijos. Eso es increíble, ¿sabe? Y eso es necesario hacerlo. Y Dios me ha llamado a pactar la vida de mis hijos y yo lo he hecho y he confiado en Dios. Lo que Dios decida por ellos, lo que Dios ponga en su mente, en su corazón a ellos y darle a ellos la libertad de escoger, pero que yo sé que están en las manos de Dios, en el obrar de Dios en sus vidas. Y esto es claro, ¿sabes? Yo te comparto una anécdota familiar. Mira, cuando mi primer hermano nació, falleció. Y eso trajo mucho dolor a la vida de la familia de mi padre Faustino y mi madre, la señora Irma. De hecho, yo hablaba con mi papá en este año que transcurrió, mi papá que en paz descanse, y le preguntaba, ¿cómo se llamó tu primer hijo? Y me dijo, el primer hijo, el primogénito, se llamó Faustino. ¿Y qué pasó en el caso de él que falleció? Me dice, pues sí, falleció, no pudo vivir, o sea, nació, pero no pudo mantenerse con vida. Y lo tuvimos que enterrar en una caja de madera, así, una caja X. Y solo fuimos tu mamá y yo, me dijo mi padre, y casi, de hecho, creo que no sé si uno o dos personas le acompañaron, pero casi nadie nos acompañó. Fue una historia muy triste de la familia. Pero posteriormente, le explico esto, cuando nació un servidor, también me pasé a morir y es cuando mi mamá hizo un pacto con Dios, de que si él me concedía la vida, yo iba a estudiar para el ministerio del pastorado. Y mi madre siempre me lo decía y yo no le hacía caso, no porque no creyera yo en Dios, sino que no era mi anhelo. Pero cuando yo cumplí los 17 años, Dios me hizo un llamado sobrenatural. Trabajaba yo como líder de jóvenes, en una madrugada ya llegué cansado de estar trabajando con jóvenes, me acosté a dormir y esa madrugada Dios se manifestó en mi cuarto de mi casa de manera sobrenatural, una cosa impresionante, que yo no pude resistir la presencia de Dios que corría por mi cuerpo, el poder del Espíritu Santo, algo impresionante que yo no lo puedo explicar, y cómo Dios me llamó de esa manera inusual a tal grado que eso no quedó ninguna duda ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi espíritu, que Dios me estaba llamando para ser uno de sus servidores, uno de sus siervos, para estar en las filas del reino de Dios. Y eso marcó mi vida, ¿sabes? Eso cambió la dirección de mi destino y yo decidí responder de manera positiva a Dios.
Por ese motivo, cuando te explico, cuando Dios viene con Abraham, cuando Dios habla con Abraham, cuando Abraham tiene una visión de Dios, cuando Abraham, Dios se le aparece, se le manifiesta de diferentes maneras, eso marca. Eso cambia el rumbo de la vida, eso le da un sentido distinto, diferente. Y Dios le está llamando a hacer un pacto. Dice, wow, si yo le fallé a Dios y hace 14 años tuve una falla y me equivoqué y cometí una grave falta, pero Dios en su gran misericordia, en su gracia, viene otra vez conmigo, después que han transcurrido 14 años, habla conmigo y quiere hacer un pacto perpetuo a mi favor, a favor de mi descendencia, de que los que van a nacer de mi descendencia, Dios será el Dios de ellos. Y es un pacto perpetuo impresionante. Y Dios le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le está dando a Abraham una esperanza segura. Dios le añade a Abraham expectativas de la vida por las cuales él puede luchar. Dios le dice, bueno, esta es la gran oportunidad de tu vida. Yo vengo a ofrecerte a ti una propuesta que es insuperable. Oiga, amigos, algo así tan grande, Dios comprometido con nosotros. Yo no encuentro, no le busco otra cosa más grande. Por eso cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, para que tú y yo seamos benditos, porque Dios dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en ti serán benditas toda la familia de la tierra, todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra. ¿Sabe? Tu familia, mi familia, las familias de la tierra no tienen que estar viviendo en la miseria, en la maldición, en la pobreza, en la ruina. No solo hablo de lo económico, en lo espiritual, en la amargura, la falta de perdón, en cuestiones de maldiciones generacionales, de aborto tras aborto, divorcio tras divorcio, alcoholismo tras alcoholismo, generaciones alcohólicas, generaciones drogadictas. Tú no tienes que seguir ese patrón de tu familia. Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, hizo un nuevo pacto, un pacto no como únicamente como el de Abraham, que le fue dado la tierra como una herencia perpetua, sino un pacto eterno. En la cruz del Calvario Jesús nos ha hecho benditos a través de su sangre, ha abierto una puerta, ha establecido cláusulas eternas para que tú y yo podamos arrebatar la bendición de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha llamado una bendición mayor que no va a parar, que no va a acabar. La Biblia dice en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará juntamente con él todas las cosas. La Escritura dice que Dios vino a hablar con Abraham y le dijo, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, porque ya le había cambiado el nombre, ya no es Abraham, ahora es Abraham, padre de muchedumbres, porque Dios nos enseña su lenguaje. Dios nos habla que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si queremos llegar a cosas grandes, si queremos alcanzar cosas mayores, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que empezar a visualizar que en verdad podemos lograr cosas grandes. Y te digo de manera muy breve, yo me propuse alcanzar grandes cosas para Dios y para mi vida, ¿sabes? Y le voy a decir esto, y no lo digo porque me sienta yo de autocomiseración, porque yo perdí la vista del ojo izquierdo a la edad como de 7 años más o menos. Y así que 7 años de edad me operaron en la Ciudad de México en el Hospital Orán. Y ¿cómo se llama? A pesar de todo eso, hoy tengo 53 años y Dios me concedió estudiar todos mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria, el seminario 5 años, la universidad otra carrera 5 años. Todo eso que le explico breve, le comento. ¿Por qué razón? Porque Dios me ha dado la fuerza, la sabiduría para poder alcanzar. Dios le está diciendo a Abraham, tú tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que hacer una expansión de tu mente, tienes que creer. Ahora le explico. Pero le dijo, tú vas a guardar mi pacto y será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros.
Y aquí lo que tengo que explicarte es que para que uno pueda entrar en esta dimensión sobrenatural de la mayor gracia y gloria de Dios para tu vida, tienes que cortar el prepucio, que en el hombre, en el miembro viril, que es el pene, hay una parte que esa carne que está en ese miembro del hombre tenía que ser circuncidado, cortado. Abraham tuvo que preparar un cuchillo y llamar a todos, y lo explica todo el procedimiento aquí en la Biblia, porque él tuvo que llamar a todos los que eran, a Ismael, a los esclavos comprados por dinero, a los extranjeros, a todo lo que era su haber de personas, de hombres, y tuvo que circuncidarlos para, como señal del pacto, porque Dios le dijo, te voy a bendecir y todos los que estén bajo tu descendencia serán, y los que nazcan bajo tu tutela, bajo tu casa, serán circuncidados a los 8 días. Esto implica que para que nosotros podamos entrar en una dimensión más grande de las bendiciones y de la multiplicación de las bendiciones de Dios en nuestra vida, tenemos que pactar con Dios y cortar y quitar todo aquello que es viejo, que es antiguo, que nos hace daño, que es la vida antigua. Mañas, trampas, chapucerías, engañar, mentir, disensiones, pleito, orgullo, dureza de corazón, el echarle la culpa a las demás personas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Abraham asumió la responsabilidad. Entendió cuando Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Tiene que aprender a vivir una vida de integridad, a ejercer la autoridad como debe ser, a no echarle la culpa a la esposa, al vecino, a don Pancho o a Juanito, a quien sea, de que él tiene que hacerse hombre de responsabilidad, que él tiene que asumir la responsabilidad de un pacto, que tiene que sacar carácter, porque él será padre de naciones, de muchedumbre. Tiene que asumir la responsabilidad de liderazgo. Hay gente que quiere las bendiciones de Dios y no quiere ser líder. No, tú tienes que entender que un líder asume riesgos, que un líder le entra y no se acobarda, que un líder tiene que ser valiente. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para que tú hagas prosperar, para que tú hagas conquistar la tierra, lo que le pertenece a esta descendencia, porque eso tiene que ver con un pacto de Dios con Abraham. Y entonces, aquí te explico. Entonces, Dios le dijo a Abraham que lo va a bendecir, versículo 16, y la bendeciré, hablando de Sara. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la vas a llamar Sarai, mas Sara será su nombre. La voy a bendecir y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré. Voy a bendecir tu esposa y vendrá a ser madre de naciones. De pueblos vendrán de ella. Y Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le respondió, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mira, Dios le explica cómo va a hacer todo esto. Y le dice que de sus esposas, que ya no se va a llamar Sarai, sino Sara, madre de naciones, de ella vendrá el hijo de manera sobrenatural. ¿Qué quiero decirte de parte de Dios? Para que venga lo más grande de tu vida, Dios te quiere dar uno por uno. La iglesia crecerá y se multiplicará uno por uno. Las grandes cosas que van a detonar lo más portentoso de Dios para que te traiga plenitud de tu vida, vendrá cada cosa uno por uno. O sea, primero tienes que conseguir tu primaria, tu secundaria, tu prepa, tu universidad, tu maestría, y primero empiezas como comerciante vendiendo con una mesa tal vez, pero luego tendrás un negocio. Si ahorita estás pasando necesidad, pues primero actívate en la fe, habla con Dios, pídele a Dios que te muestre qué hacer, que te revele, que te dé ideas creativas, algo tienes que hacer. Pero también si tú ya tienes una posición de autoridad, de ahí Dios te va a llevar algo mayor para hacer bendición a más gente. Pero aquí también te explico esto, porque ciertamente Dios dice a Sara será su nuevo nombre. Él tiene que confesar, declarar que viene una transición profética y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo más grande está por venir. Y aquí que estamos cerrando esta enseñanza y explicar y enfocar esto, que hay que estar enfocados, porque Dios dijo a Abraham, es necesario, y lo que Abraham hizo
fue y cumplió, llamó a todos y los circuncidó uno por uno. Y aquí está la otra parte del pacto, la responsabilidad humana que cae bajo el líder, que es Abraham, el patriarca de esta familia, el responsable, y con obediencia y con un sentido de intencionalidad, de voluntad propia, va y se compromete en el pacto. ¿Por qué? Porque él va a invertir su vida, él va a invertir sus generaciones. Todo lo que tú pactes con Dios y inviertas en tus generaciones, Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Tienes que hablar con tus generaciones, porque el Dios del pacto quiere bendecir para cosas superiores. Mira, Dios vino, y aquí está el cierre de esta enseñanza, que Dios le dijo a Abraham de esta manera, porque dice la Escritura que de esta fecha de sus años 99, versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Abraham está en la frontera de hacer un pacto, una gran decisión, porque después de 24 años de lucha, el año que viene, estás a un año de ver nacer el hijo de la promesa, estás a un año de ver de manera sobrenatural el hijo que va a nacer del vientre de Sara. Sara está a un año para que vea el poder sobrenatural del Espíritu Santo que traerá la vida, el aliento de vida, que va a hacer que esa unión entre Abraham y Sara pueda traer la vida sobrenatural del hijo de la promesa, que hasta Dios ya le adelantó el nombre. Se llamará Isaac. Tu boca se llenará de risa, habrá gozo. Lo que te digo esta tarde para ti que escucha, no te fijes en la pandemia del COVID-19, lo que está trayendo la crisis. No te digo que no hagas caso, sino que clama a Dios, enfócate en Dios, procura poner toda tu fe en Dios, invierte tus fuerzas, tus energías, y entonces tú tienes que creer a Dios, pacta con Dios de que tú vas a obedecer, vas a creer, vas a servir, te vas a sacrificar, y tú vas a ver que ese compromiso, ese pacto con Dios que tú hagas, Dios te va a recompensar tu obediencia, tu compromiso en el reino de Dios. Es lo que Abraham hizo por su descendencia. Y aquí es donde concluyo, porque vamos a orar. Dios nos dice que sus promesas son firmes, y si nosotros obedecemos y nos comprometemos, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dudes, toma tu cruz como Abraham, porque los que se comprometen verán la gloria mayor de las bendiciones de Dios. Vamos a orar, porque vienen tiempos maravillosos, cuando a veces parece que la crisis va a acabar con todo. Abraham tenía 99 años, pero todavía venía lo mejor de Dios para él. Oremos. Padre del cielo, bendigo cada persona que está viendo por este medio, para que reciba sanidad, reciba libertad financiera, reciba recursos, para que se le aumente la fe, para que el Espíritu Santo le revele qué hacer, que así como a Abraham tú le apareciste a los 99 años y le dijiste qué hacer, el cómo hacerlo y lo que ibas a hacer con él, así seas tú con cada uno de los que te creen, los que te buscan, los que se comprometen, los que creen en ti y hacen pacto para servirte a ti en el tiempo de su generación y por generaciones. Que la gloria de Dios sea contigo, te sorprenda con sanidad y te traiga salvación y te traiga gracia, vida eterna y bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Estaremos hablando de viviendo lo sobrenatural.